Beatriz Chocori, que es del Parlamento de Coscós, como les decía, y es parte del equipo de gestión del Parlamento. Están impulsando un proyecto, una iniciativa que se llama Trasquintúe de Panguipulli, un lugar cultural multifuncional en realidad, con muchas propuestas ahí. Y ella formación en el área social, que no aprendí bien el currículum, está especializada en temas de desarrollo territorial. Bueno, Alberto, biólogo, ha trabajado en muchas iniciativas de conservación, de gestión del territorio. Hoy está vinculado al proyecto del paisaje de conservación, un proyecto de capacitación, instalación de capacidades en esta materia. Así que bueno, más o menos ya estamos todo presentado. Le dejo la palabra a Jessica para que podamos desarrollar esta cosa. Okay. Buenas tardes, gracias por estar acá acompañándonos. La primera pregunta que les quiero hacer, ¿me escuchan bien, cierto? Ya, perfecto. A ustedes, los integrantes del panel, ¿qué estrategias en la práctica, desde su experiencia, ustedes han considerado relevantes en su trabajo? Podríamos partir tal vez con don Heber. Sí, en el tema forestal mismo, por supuesto que cuando yo escucho la charla anterior, la presentación anterior, digamos, se trabaja con mucha gente, es todo un tema social muy complejo, y la última diapositiva que nos mostraba el señor Venega muestra, digamos, esa complejidad que yo la veo también en el bosque, pero no con personas. En un bosque nativo, con esa riqueza de diversidad, cómo la naturaleza se mezcla, se regenera y produce bosques sanos y bosques maravillosos. Y la sociedad, más bien, digamos, cuando uno dice que el bosque cumple una función social, es que el bosque tiene que dar trabajo, tiene que dar un trabajo digno a la gente que es de la zona, y tiene que tratar de conservar a esa gente ahí en su lugar, ¿ya? Y no tratar de despoblar las áreas para hacer, qué sé yo, plantaciones puras. Entonces, digamos, es un poco diferente el tema, pero lo que sí, digamos, ha servido mucho en esto es trabajar el bosque por muchos años y poder también difundir y mostrar, digamos, el cómo difundirlo en mucha gente, en mucha juventud, y mostrarles lo que es posible hacer en el bosque en esos largos plazos, que también se cumplen y también, digamos, en algún momento ya están rindiendo su fruto. Y eso es lo que a mí me ha dado mucho resultado, es hacer cosas, trabajar y ya se cumplen los plazos, aunque sean 20, 30 años, y eso es lo que permite difundir estos trabajos y estas tecnologías en la parte que nosotros trabajamos, los bosques nativos. No sé si de alguna forma. Beatriz, ¿qué nos puedes aportar? ¿Podrías repetir? Sí, claro. ¿Qué estrategia tú nos recomendarías a nosotros como, en el fondo, para el futuro centro más bien, nos podría ayudar a vincularnos con los distintos actores con los cuales vamos a trabajar en el futuro? Bueno, yo voy a hablar desde como mapuche que soy y como representante del Parlamento mapuche también, que ya como nos presentaron. Y la mirada nuestra, y en función de señalar o proponer alguna estrategia, ¿cierto?, de vinculación, necesariamente pasa por revisar lo que nosotros como organización hoy día estamos haciendo, cómo lo estamos proyectando en los territorios y cómo eso de alguna manera podría vincularse a un centro, ¿ya?, a un centro de investigación e innovación. En ese sentido, nosotros, o sea, si analizamos nuevamente los datos, digamos, podríamos decir que ya el hecho de pensar que hay un lugar donde se va a hacer investigación y como un centro de investigación
eso no es parte de nuestra cultura, digamos. Encerrar o decir que el conocimiento está encerrado en un espacio físico, no lo podemos entender así. Sin embargo, obviamente sabemos que estamos en un contexto, ¿cierto?, intercultural, en que dos sociedades estamos conviviendo en un territorio y que de alguna manera eso no va a cambiar. Nosotros como mapuche tampoco estamos planteando eso. O sea, estamos de hecho desarrollando propuestas para hacer justamente cómo de alguna manera nosotros podemos aportar, ¿cierto?, a mejorar los modos y las formas de vida y la calidad de vida, como se conoce también, de las personas que viven en el territorio. Y en un territorio más amplio que el de Panguipulli, que es de donde somos nosotros, pensando en un territorio más regional, incluso hacia otras regiones. Y en ese sentido, creo que una estrategia importante es justamente la participación, ¿cierto?, de organizaciones como la nuestra y de otras también que existen en el territorio, en la definición, ¿cierto?, de las formas de trabajo, las formas de los intereses, de para qué se investiga también, estar claros. Yo siento que una estrategia necesaria, digamos, va a tener que ser la participación. Beatriz, cuando mencionaste, tenemos que tener claro lo que mencionaste al final, tenemos que tener claro cuál va a ser la forma de trabajo con la comunidad, así lo entendí. ¿Puedes decirme un ejemplo práctico de una estrategia que ha resultado dentro de tu comunidad de trabajo? Nosotros estamos ya con la experiencia del Trafficking Tube, que se abrió, es un espacio de gestión económica para el territorio y de también gestión cultural. Hemos empezado hace 2 años y llevamos no tanta experiencia, podríamos decir, pero estamos en un proceso que no tiene vuelta atrás, por decirlo así. Y en ese sentido nosotros estamos planteando que los modelos de trabajo deben ser asociativos y cooperativos. O sea, un modelo de trabajo verticalista o un modelo de trabajo que no sea vinculante, ¿cierto?, de las personas con su territorio, no deja frutos a futuro. O sea, necesariamente tiene que haber esa vinculación. Y eso nosotros hoy día lo plasmamos, digamos, en este trabajo asociativo, en la actualización de circuitos económicos territoriales, que también les denominamos, ¿cierto?, de incorporar algunos conceptos, ¿cierto?, de lo que hoy día se conoce como una economía solidaria, que tiene mucha vinculación o de alguna manera nos hace mucho más sentido cuando hablamos de qué modelo económico queremos desarrollar en el territorio, ¿ya? Y en ese sentido nosotros recurrimos a palabras propias nuestras del mundo mapuche, que es el Keyuaín, que es el ayudarse mutuamente, el Trasquintu, que es una forma de circuito económico, un lugar de intercambio, ¿cierto?, que hoy día no es solo de semillas, de cosas materiales, sino también de saberes, de conocimientos, de muchas otras cosas que finalmente nos van afiatando, ¿cierto?, y también mejorando nuestra vida misma. La última pregunta que le voy a hacer, corrígeme si estoy en un error, pero los Wincas que trabajan en esas metodologías con ustedes deben tener algunas características particulares que los validan dentro de la comunidad. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? En general nosotros no hacemos, cuando hablamos de gente que logró hacer un proceso casi personal e interno, ¿cierto?, de poder entender una forma de visión distinta del mundo, como la que tenemos nosotros los mapuches, para nosotros ya no son Winca. Partimos por ahí. Nosotros decimos, es gente que viene de otro lado, Catro Quinche le decimos, y como tal, ante todo somos personas. O sea, las diferencias culturales, ¿cierto?, existen porque existen diversidad de pueblos en el mundo. Pero nosotros incorporamos a esas personas a los equipos de trabajo cuando es necesario, pero ellos ya están en otra lógica, por decirlo así, de pensamiento, de práctica, y con lo cual no tenemos ninguna diferencia con las personas que no son mapuches, ¿ya? Ahora, sí es importante señalar que las decisiones de qué es lo que vamos a hacer en nuestro territorio, qué propuestas vamos a desarrollar, se toman en asamblea, en este caso el Parlamento, y la gente que se suma, ¿cierto?, ya no viene a definir qué es lo que vamos a hacer nosotros como mapuche, sino que viene a contribuir a cómo logramos finalmente el objetivo. Perfecto, muchas gracias. Alberto, bueno, te repito la pregunta que fue hace rato, pero ¿qué estrategias exitosas tú nos puedes recomendar a nosotros como centro para poder vincularnos en el territorio con los distintos actores? Sí, bueno, yo
Voy a contar un poco del proceso, digamos, que se está viviendo ahora en el paisaje del río San Pedro, que es donde estoy trabajando, donde de alguna manera se ha plasmado una forma de organización muy local, digamos, que surgió a partir de un proceso participativo y donde de alguna manera se están dando estas condiciones que un poco nos mostraba Carlos también, de integrar en un paisaje que finalmente es un agroecosistema o un socioecosistema, donde hay personas, donde hay actividad productiva, donde hay condiciones económicas, donde hay condiciones ambientales, lograr de manera participativa generar estrategias de mutuo beneficio. Es decir, donde cada uno de los actores pone sobre la mesa cuáles son sus intereses, cuáles son también sus limitaciones, sus condiciones, y a partir de ahí se llegan a acuerdos que de alguna manera se institucionalizan. En este momento en el paisaje del río San Pedro, que es un área de gran valor, digamos, que fue identificada como un área valiosa en términos biológicos, de alguna manera está el desafío de cómo lograr mantener ese paisaje de manera dinámica, de manera productiva, pero sin perder ese patrimonio natural y cultural que ha dado lugar a ese paisaje. Y en la mesa, digamos, hay actores desde pequeños propietarios, campesinos, comunidades, a empresas forestales, con lógica obviamente muy diferentes, con intereses incluso contradictorios, pero que, como nos planteaba Carlos en este debate, en esta discusión, en este análisis conjunto, se encuentran puntos de encuentro. Y eso es lo importante. En base a esos puntos de encuentro se pueden llegar a generar acciones que nos ayudan de alguna manera a construir una base de confianza que nos permite avanzar en un siguiente paso. Siempre decimos esto, es como queremos cruzar al otro lado del río, pero no podemos pegar un salto y estar al otro lado en un momento. Tenemos que ir pensando paso a paso, piedra a piedra, cuál es la siguiente piedra que tenemos que saltar para lograr ir avanzando en este propósito de llegar a ese otro lado del río. Y un poco la experiencia es que yo creo que es más valiosa, es que en realidad a veces cuesta imaginarse cuál es la solución. Es decir, nosotros estamos en un proceso que todavía no sabemos muy bien cómo va a terminar. Estamos iniciando un proceso de ordenamiento territorial, no sabemos cuál va a ser el ordenamiento que va a quedar, en el sentido de que tenemos una base que nos da el PROT, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, y sobre eso vamos a poner en discusión diferentes variables donde cada uno va a hacer valer su propuesta, su visión, y de alguna manera no hay una expectativa, no hay una visión, digamos, de cuál es el final. El final se va a ir construyendo en la medida que el proceso vaya avanzando. Obviamente cada uno tiene, cada grupo de actores tiene su interés, digamos, claro, y va a negociar fuertemente para hacerlo valer. Y en ese sentido es fundamental la información, es fundamental la investigación. Yo creo que este centro en particular tiene que atender a una necesidad urgente, que es entender el agroecosistema como un sistema complejo donde hay variables que son económicas, que son culturales, que son sociales, que son históricas, que son también naturales, ecológicas, y que todas ellas nos configuran un escenario en el cual hay que tomar decisiones. Y de alguna manera lo que apelo es que este centro defina también cuál es su territorio, de alguna manera, cuál es el ámbito, esa realidad, ese agroecosistema que va a estudiar y va a ayudar de manera, digamos, activa a ir desarrollando. Alberto, y en este proceso, ¿nos puedes mencionar cuáles han sido los puntos de encuentro que han sido más fáciles de detectar? Sí, básicamente en el trabajo que partió, digamos, con un proyecto, con una mirada desde el Ministerio de Medio Ambiente, con interés en conservar los bosques. Es un área que queda en el Valle Central, donde todavía quedan superficies de bosque interesantes que prácticamente ya desaparecieron en otros sectores. Y desde esta lógica, digamos, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de conservar esos bosques, fueron surgiendo los intereses de cada actor en relación a ese bosque, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las empresas forestales que están en proceso de certificación, estos bosques de alto valor de conservación les permite de alguna manera mostrar una forma de hacer las cosas que les valida, digamos, socialmente. En el caso de los pequeños propietarios, ven el bosque como el área donde ellos pueden garantizar, digamos, la permanencia del recurso hídrico, ¿ya? O tener un área también eventualmente de uso ganadero o uso múltiple. Cada actor de alguna manera ve en el bosque un interés. Lo interesante es que el punto de acuerdo es que el bosque es interesante para todos, es decir, a todos les aporta de diferentes maneras, y se ha generado de alguna manera un modelo de acuerdo de conservación donde cada uno
se compromete a hacer acciones para la conservación de ese bosque, y desde el paisaje de conservación se ayuda a que el diseño predial, el manejo del sistema permita que se mantenga haciendo rentable la producción, mejorando las praderas, mejorando la producción agrícola, también se hace conservación. Perfecto, muchas gracias. Carlos, a lo mejor preguntarte lo mismo, tú lo mencionaste en la presentación, sería como redundar un poco. Más bien me gustaría preguntarte, usaste mucho el concepto creación, varias veces, mínimo 5. Y no usaste mucho, creo que solo una vez, innovación. Y nosotros como región y muchos de los que estamos acá presentes, tal vez en el último tiempo lo que más escuchamos es la invitación a innovar. ¿Tiene algún sentido para ti hacer la diferencia? Tal vez es obvia, pero personalmente lo cuestionábamos. A ver si nos puedes ayudar con eso. Bueno, en general tiene que ver con que se institucionalizan ideas de pronto que no representan muy bien lo que se puede hacer en cada lugar. Por ejemplo, si uno se remonta, no sé, 10 años atrás hasta la fecha, hubo una tremenda tendencia de crear emprendedores. Entonces, como que quisimos hacer un esfuerzo gigantesco de transformar a todo el mundo en un emprendedor. Y había programas y había inversiones. Sin embargo, no todo el mundo quería entrar en esa categoría porque eso significaba que tú, tal como estaba definido, era como una orientación absoluta de dejar tu multiactividad y concentrarte en una especialización. Por lo menos eso es lo que se veía cuando uno veía esa propuesta, y lo que la misma gente de las comunidades donde yo trabajo por lo menos lo veía de esa forma. Y hubo muchos fracasos. En el caso de la innovación, yo no creo que no es tan relevante. A mí me gusta la innovación, pero me gusta la innovación sobre una base propia que es dominada por la gente local, que es parte natural de su quehacer. Yo no quiero hacer una innovación donde yo tengo que salirme de mi marco referencial cultural y productivo para hacer esa innovación que es rentable. Que básicamente un poco la mirada que tenemos en Chile de que bien o mal, ahí hay una discusión grande que se puede hacer, que el mercado santifica todo acá. O sea, que si tú innovas y tienes un mercado, ya tú eres alguien que te redimiste y te fuiste salvo del proceso. Y en general, yo diría que en muchos sectores de las regiones hay mucha gente que tiene una relación con el mercado, pero no es la más importante en la estrategia productiva. Y más bien tiene un criterio que nosotros llamamos cómo poner en valor, en vez de una innovación súper especializada, poner en valor una canasta de bienes y servicios que un territorio puede poner en funcionamiento con una idea de un mercado que en vez de ser un mercado lejano, es un mercado que se atrae a la región por una inteligencia territorial que se instala. No sé si... y eso, por ejemplo, claramente genera lo que yo puse en una diapositiva, articulación de actores de bienes y servicios y actores que proveen esos bienes y servicios. Es una red económica que se genera en un territorio que no lo produce, un territorio que tiene un producto bandera y un mercado lejano, y toda la postura de desarrollo económico está orientada en esa dirección. Creo que aquí hay que ser capaz de matizar las cosas de una manera muy radical. Es evidente que hay nichos de mercado que son usables y hay mucha gente que se tienta con el frutal de exportación y siempre está hablando de eso. Me parece muy bien, pero hay otro espacio que no se puede hacer invisible, que son muchos elementos que pueden ser parte de una canasta muy importante de bienes y servicios que moviliza a mucha gente, que involucra a mucha gente territorial y que claramente, visto desde la perspectiva de las comunidades locales, es mucho más abarcativo y es mucho más participativo y abre mucho más espacios de participación en un modelo económico que cuando uno ve en otra dirección. En ese sentido, un poco la diferencia. Perfecto. La otra pregunta que me pidieron que te hiciera tiene que ver con... Hablaste de marginalidad desde el punto de vista de los recursos, mencionaste una cifra. Pero ¿cómo el CET, en este caso tu experiencia, se ha logrado articular con las instituciones públicas y en particular con aquellos profesionales que llegan a los pequeños agricultores, que obviamente van con una forma de trabajo, con un método y con productos que distan un poco de lo que ustedes plantean?
¿Esa marginalidad solo es porque hemos tenido más recursos, seguimos trabajando con iniciativas piloto o de alguna forma también hemos logrado involucrar a los otros actores en el proceso que tú nos contabas? Bueno, yo creo que una medida para evaluar, un indicador para evaluar una idea territorial, tiene que ver con algo que nosotros llamamos escalonamiento, que tiene que ver cuánto más territorio, cuánto más actores y cuánto más servicios y productos se involucran sobre una base productiva que al principio puede ser marginal. Y claramente es un indicador muy preciso, porque yo podría estar en un espacio de confort muy razonable, teniendo un programa muy pequeño de agroecología en Chiloé y jubilar ahí y después morirme tranquilo con un espacio muy pequeño donde yo disfruto la agroecología y la hago yo, porque podría conseguir recursos para ello y podría tener... Pero ¿cuál es la pregunta que uno se hace? Es cómo un proceso de esta naturaleza, que tiene base de sentido común muy importante, puede escalonarse, entendiendo el escalonamiento como yo amplío el área de influencia. Y eso tiene que ver, yo creo que el aprendizaje nuestro ha sido bajar las barreras de conflicto con las demás instituciones, primero, que es una cuestión básica. Si yo sigo diciendo, por ejemplo, que la universidad no entiende, que el instituto de investigación no entiende, que el productor grande es un enemigo de nuestra perspectiva, o sea, esa manera de pensar te automarginaliza. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Y en parte, por parte de lo que dice Alberto, que hay espacios de intersección reales que se producen porque hay muchos intereses que son transversales a distintos sectores productivos que están con interés real sobre un territorio, que no es lo mismo que intereses económicos que llegan a un territorio de manera tangencial y esporádica. O sea, la gente que le interesa que un territorio le vaya bien, para que su actividad económica le vaya bien, no puede sino estar interesada en aquellos factores estratégicos que te unen con otros actores territoriales. Eso es un aprendizaje que hemos hecho desde el mundo más de la sociedad civil muy fuerte, porque si no, seguiríamos en esta eterna contradicción de la marginalidad de las propuestas agroecológicas, orgánicas, políticas, organizacionales, etc. Nosotros queremos meternos en la vida real del país, y eso significa tener buenos argumentos para permitir que una idea que lleva 15 años y ha pasado 4 gobiernos siga siendo una idea que es importante y que es responsablemente tomada por las instituciones y la autoridad. Esas son medidas que yo digo que es súper necesario que las tengamos presentes para evaluar nuestro propio trabajo. Entonces, cuando yo hablo de marginalidad, es más bien una caricatura. Yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos la obligación de sacar de la marginalidad las ideas que son del futuro en el desarrollo de la región. Les quiero preguntar a los otros panelistas, el lenguaje es importante para relacionarse a nivel de actores, ¿cierto? Lo mencionó muy bien él. Hablamos de objetivos comunes, pero también en el método de cómo nos acercamos y nos vinculamos con los otros, el lenguaje cobra mucha importancia. ¿Cuál es la experiencia ahí respecto a lo que a ustedes les ha tocado vivir? ¿Podemos partir con Alberto? Sí, no, fundamental. En realidad hay tanto lenguajes como personas. Yo creo que nosotros, un poco de la experiencia que estamos desarrollando, en general las comunidades ya están un poco saturadas de reuniones formales, con un formato y un lenguaje que no es el suyo, ¿ya? Nosotros estamos con un desafío que es gigante, que es ejecutar un proyecto de capacitación, ¿ya?, hacia temas de conservación en un territorio que tiene muchas otras problemáticas que son mucho más prioritarias para ellos, ¿ya? Entonces nos planteamos cómo lograr seducir y encantar a la gente para que efectivamente participen. Y es tan sencillo como el juego. Nosotros entramos a jugar, creamos un espacio lúdico, ¿ya? La gente participa y se relaciona desde un lenguaje que muchas veces es más corporal o es más intuitivo que racional, ¿ya? Puede parecer un poco, ¿cómo decir?, contradictorio, ¿no?, de tratar temas importantes a través del juego, pero de alguna manera estamos quizá abriendo un espacio que permite conectarse emocionalmente, permite generar diálogos más sinceros, diálogos más profundos y de alguna manera romper justamente esos esquemas o esas barreras, como planteaba Carlos, esas barreras que nos impiden vernos cara a cara, digamos, para dialogar de manera profunda.
Yo creo que hay mucho por innovar, ¿ya? Yo no tengo una receta mágica, yo creo que hay mucho por innovar y cada institución tiene también su cultura organizacional. En este caso, este proyecto que estamos iniciando, llevamos 6 meses, ya hemos empezado a generar una cultura organizacional diferente y, como te digo, cada vez que llegamos a una junta de vecinos, una comunidad, a la gente ya no le da miedo venir con los niños, vienen de múltiples edades y se generan diálogos muy interesantes porque les estamos quizás sacando, no les estamos sacando al pizarrón, les estamos invitando a hacer una ronda y jugar. Gracias. Beatriz. Bueno, para nosotros creo que el tema del lenguaje es doblemente complejo y lo planteo porque al ser el Transfinitivo un espacio físico, ¿cierto?, donde se confluyen muchas personas día a día, nosotros como mapuche y como organización mapuche, uno de nuestros objetivos también es relevar la lengua, rescatar y volver a poner en valor y practicar la lengua, nuestro idioma. Por lo tanto, tenemos necesariamente que tener la capacidad, digamos, de hablar para nuestra gente y hablar para la institución y hablar para el ciudadano común. Entonces se transforma un poco más, se complica un poco más la cosa. ¿Por qué? Porque por un lado también planteamos que es necesario tener espacios de hegemonía cultural, que planteamos nosotros, en el sentido de que son esos espacios los que finalmente aseguran nuestra supervivencia o sobrevivencia como cultura, como pueblo. En toda cultura se plantea eso, o debiera plantearse al menos. Entonces, pero sí estamos claros que nosotros no podemos, cuando hacemos una reunión con nuestras ñañas, con las mujeres mapuches adultas, en un programa, en un taller, que tiene que ser un lenguaje, y nos entendemos mejor ahí, o sea, estamos en nuestro espacio, en nuestro mundo. Con la institución tenemos que también tener cierto un lenguaje común para hacernos entender, para hacer entender muchas veces a los profesionales de la institución de esta mirada distinta que tenemos sobre el territorio, de estas propuestas que quieren rescatar el conocimiento ancestral que permitió que nuestro pueblo viviera más de 12.000 años en nuestro territorio, ¿cierto? Con un modo de vida que era mucho mejor que lo que tenemos hoy día. Claro, los tiempos han cambiado, pero sin embargo, cuando nosotros reconocemos y recogemos todo ese conocimiento, también nos interesa que más gente lo vaya asumiendo. La gente, el ciudadano común y corriente de la ciudad de Panguipulli, al que nos visita esporádicamente como turista, que vaya teniendo la posibilidad y el espacio de conocer y adentrarse en nuestra cultura mapuche, que de alguna manera pueda develar también o sacarse ese prejuicio que tienen con el pueblo mapuche, que malamente ha sido cierto tergiversado, ya sea a través de la propia escuela o de los medios de comunicación. Entonces el pueblo mapuche es mucho más que eso, tenemos un cúmulo de conocimiento y ahí también toco el tema de la innovación. Nosotros cuando hablamos de innovación no la entendemos solamente con algo nuevo que yo creo, sino cómo pueden innovar, pero también hacia atrás, rescatando nuestro conocimiento, actualizándolo, validándolo y volviéndolos a practicar. Eso también es innovación para nosotros. Por lo tanto, el lenguaje sí claramente es un pilar fundamental para que finalmente nos podamos entender todos, digamos, y cada uno, ¿cierto?, desde su postura pueda también tener un espacio y una cabida en esta construcción de un territorio más común y más colectivo. Gracias, Beatriz. Herbert, por favor. Sí, por supuesto que el tema del lenguaje es uno de los aspectos que son tremendamente importantes para que todo esto sea posible, este centro de investigación, este centro para que los mismos investigadores puedan comunicarse en el campo, con la gente de campo, y es diferente que un profesional que viene llegando a Santiago, que nunca en su vida ha vivido en el campo, comunicarse con la gente que toda su vida ha vivido ahí. Y yo, en el caso mío, me crié en el campo y desde hace 40 años que trabajo en las cordilleras, con la gente humilde, con los boyerizos, con los motosierristas, paso a tomarme un mate en la casa de la gente y tengo esa llegada que no me causa ningún problema, pero sí que es tremendamente importante el ponerse en esa situación y conversar y entender la gente y compartir no solamente en el trabajo, sino también sus problemas familiares, qué sé yo, y tenderles la mano, y eso se logra con esa posibilidad del idioma de la gente humilde. Me parece muy importante. Muchas gracias. Yo los quiero invitar
a que por favor nos ayuden a responder una de las encuestas que tenemos, que se llama modelo de vinculación. Para nosotros es bien importante porque ese va a ser un insumo para, en el fondo, mejorar lo que nosotros hasta el momento llevamos. La pueden entregar de aquí hasta que esto termine. Yo ahora voy a pasar el micrófono a quienes quieran, o Jorge me va a ayudar. ¿Quieren hacer alguna consulta a nuestros panelistas? Muchas gracias, Karen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Homero Barría, de INDAP. Una pregunta al señor Venegas. El INDAP es parte de los servicios públicos que trabajan en el desarrollo en el medio rural. Se le ha achacado mucho la responsabilidad del desarrollo rural. Sin embargo, hoy día no existe una institución, un servicio, un organismo que se encargue del desarrollo rural. Hay múltiples servicios y múltiples articulaciones que debieran darse, pero que la estructura institucional no lo permite y más bien se da en base a voluntades. ¿Cómo han visto ustedes ese escalonamiento que hablaba para poder ir sumando a los servicios públicos, sumando voluntades? Porque no sé si lo comparte, pero uno que trabaja dentro de los servicios quisiera articularse mucho mejor con todos los demás, pero hay una estructura institucional que complica muchas veces esa articulación. Por lo tanto, ¿qué experiencia han tenido ustedes para poder desarrollar lo que hicieron? Tomando en cuenta que probablemente si van a tener que desarrollar algo, van a tener que vincularse con el Servicio de Salud, con INDAP, con Cercotec, etc. Gracias. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que no tiene nada de fácil y que gran parte de las canas que tengo yo ahora en los últimos 5 años tienen que ver con eso. Porque, claro, aquí hay una cultura compartimentada, no solo dentro de instituciones, sino que dentro de las instituciones. Entonces yo hablo en un departamento de cualquiera de los servicios del Ministerio de Agricultura, y probablemente estoy hablando en una oficina y al lado están planificando algo que tiene algo que es totalmente contrario con eso que estoy hablando acá. Y nos pasa cuando discutimos con ODEPA, y nos pasa cuando discutimos en INDAP o en el Ministerio de Salud. Entonces, creo que, pero sin embargo, el tema ha ido avanzando, y ha ido avanzando con señales súper claras que tienen que ver con personas que al final tienen capacidad de transmitir a instituciones alguna idea nueva. Y en el caso específico de INDAP, hoy día INDAP es una institución que tiene un gran problema encima, porque esta figura de los sellos CIPAM del mundo, afortunadamente para nosotros, pero lamentablemente para muchas de las instituciones gubernamentales, lo tomó la Presidenta de la República y lo presentó en un foro regional de FAO diciendo que el ejemplo de Chiloé, que es CIPAM, era un modelo de protección de la agricultura campesina y de la biodiversidad muy importante, que era lo principal que Chile tenía para mostrar en ese sentido. Y claramente bastó eso, que ese discurso está grabado y está por todas partes. Entonces el ministro de Agricultura actual lo que está haciendo es presionar a los servicios para que se pongan a la altura de esa definición gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? En la práctica es una demostración muy clara de cómo una dinámica local, porque CIPAM empezó en Chiloé con actores locales, llegó a escalar hasta una política nacional, y hoy día lo que estamos haciendo ahí es una conjunción de intereses que vienen desde lo nacional e intereses que parten de lo local, y claramente ahí hay oportunidades enormes que tenemos que transformar en beneficios muy concretos, y también problemas muy grandes, porque lo que dice el ministro llega traducido al jefe de área de una localidad, y es como jugar al teléfono. Así que el ministro dice esto es muy importante y desarrollenlo, y el otro tipo dice ya, no, en realidad no es prioridad para mí todavía. Entonces, pero hemos logrado cosas. Te pongo 3 ejemplos. Hoy día INDAP tiene programas de transferencia tecnológica basados y orientados a la agroecología. Tiene sistemas de concurso de inversión, en Chiloé estoy hablando, que financia a agricultores que tienen el sello de certificación CIPAM. La Seremi de Agricultura generó un programa que se llama Agrosustentable, donde hay capacitación y formación de técnicos y profesionales, donde por ejemplo hay ya 70 profesionales de INDAP
que han hecho diplomados de agroecología y desarrollo, para poder equilibrar su capacidad y su mirada, para poder acompañar estos procesos. Y hoy día estamos con un servicio de asistencia tecnológica en agroecología específica para 60 agricultores en Chiloé, que no es mucho, pero no había nada. O sea, siempre nosotros estamos mirando el paso que se da y no lo que falta. Son signos muy interesantes, y si tú fuiste a los seminarios que organizó la Dirección Nacional de INDAP en Temuco y en Santiago, hay una definición de Octavio Sotomayor absolutamente clara y directa, haciendo alusión a que la agroecología es una deuda pendiente de INDAP que tiene que ser resuelta. Ahora, ¿cuánto de eso somos capaces en un periodo breve de implementar? Es el desafío que tenemos todos. Pero claramente, si yo miro lo que pasaba hace 5, 7 o 10 años atrás, hoy día estamos en un escenario absolutamente distinto. Entonces, me gustaría pensar que en 5, 7 o 10 años más, con el trabajo de lo que se están incorporando, tengamos la posibilidad de mostrar una experiencia chilena mucho más amplia y mucho más definitiva que lo que tenemos hoy día. Y creo que ese es el objetivo y lo que nos está moviendo para poder seguir invirtiendo vida, tiempo y energía en estas cosas. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Martínez, vengo de la educación técnico profesional y viendo las fotos y haber trabajado como agrónomo también, como extensionista, uno se da cuenta que en los temas de edad, los campos se están envejeciendo. Y hoy día uno ve que no hay ese renuevo. Mi pregunta es para cualquiera de los panelistas que está hoy día con nosotros, es decir, ¿encuentras que es importante el trabajo hoy día de los colegios técnicos o de la educación técnico profesional en estos futuros desafíos o oportunidades que va a tener este centro regional? Porque en este minuto a un colegio técnico no se le mira como debería mirarse y nos encontramos un poco solos o aislados en este gran concepto silvoagropecuario. Esa es mi pregunta. Le damos la palabra a Beatriz a ver qué opina respecto a lo que nos mencionó. Bueno, voy a opinar desde la realidad de Panguipulli. Soy de Panguipulli y efectivamente en Panguipulli existe un colegio técnico profesional en el área agrícola y silvoagropecuaria. Lamentablemente debo decir que la vinculación que tiene la formación de los jóvenes con estos planteamientos que hoy día nosotros llamamos agroecología o con la visión de producción desde los mapuches no está en la formación de los chicos. Es más, nosotros vemos a los colegios técnicos como elementos formadores que de alguna manera contribuyen a alejar a los jóvenes de su comunidad hoy día. Claro, formadores de obreros, de maquinistas, de trabajadores de las lecheras, pero resulta que esos jóvenes vienen, la mayoría del mundo rural, tienen un predio del cual podrían estar generando mucho más recursos, que es lo que les van a pagar como un sueldo mínimo, y no está ocurriendo. Bueno, me refiero puntualmente al People Help People, que es la única institución que es de ese tipo en Panguipulli. Nosotros en algún minuto tuvimos acercamientos con el liceo para tener algún grado de influencia respecto a la formación de los jóvenes, pero finalmente teníamos tantas diferencias que no logramos efectivamente influir en ello y lo lamentamos. Nosotros ahora vemos que hoy día la formación de nuestros jóvenes es una necesidad urgente respecto a cómo volvemos a encantar a nuestros jóvenes con el campo, con la vida rural, con la vida familiar campesina, con la vida mapuche del campo, con la diversidad que involucra, ¿cierto?, vivir en una comunidad sabiendo que la productividad de una familia mapuche o familia campesina no solo depende de un producto o de vender un monocultivo, sino que las actividades son diversas. Y yo creo que eso también es una parte fundamental de cómo se quiere mirar el desarrollo, si efectivamente estamos pensando en que la gente se apropie de esa visión de desarrollo. O sea, no podemos imponerle a una familia que trabaje un solo producto o dos productos para el mercado, ¿ya? Van a involucrar otros conceptos como la soberanía alimentaria. Nosotros ya estamos planteando que la producción
la primera producción debe ser justamente para la familia, para asegurar esa soberanía alimentaria. Y luego, obviamente, si hay excedente con la comercialización. Y nosotros decimos, ninguna institución está dando esa visión en su formación. Para ello nosotros también estamos hoy día justamente planteando un programa de formación para formar gente que sepa del buen vivir, como decimos el Muñén, el buen vivir, todo lo que involucra el buen vivir, el aspecto social, económico, espiritual, territorial. Y lamentablemente hoy día ninguna institución está entregando ese tipo de jóvenes con esa visión. Entonces creo que es una necesidad urgente y también podría el centro tener mucha influencia respecto a eso. Mucha. Y también los procesos, ¿cierto?, que se podrían vincular al centro tienen que ver también no solo con investigación, sino también con una parte experimental, parte demostrativa, modelo de trabajo, modelo de huerta. Nosotros hoy día estamos planteando un modelo huerta mapuche también, estamos justamente hoy día empezando un programa de transferencia, un PDT, que busca justamente relevar ese tipo de producción. Y nuestra idea también es vincular a jóvenes que durante el proceso puedan ir aprendiendo también de ese conocimiento. Y que esto se transforme en algo que se pueda replicar efectivamente y vaya creciendo mientras más gente lo haga mejor. Yo quería aprovecharme. Quizás sí, también yo comparto absolutamente el tema digamos, de estos liceos técnicos que en mi trabajo siempre me ha tocado o en Panguipulli o en Purulón o en otro lado, estos liceos y que, no sé, digamos, en alguna forma uno puede decir ahí fracasó o se equivocó la malla curricular o los profesores que han estado, digamos, han desmotivado de alguna manera, o es el mundo moderno, el celular y el computador que a los chicos no les interesa esto de estarse ensuciando las manos en la tierra, la cultura, no sé, es súper complicado. Ahora quizás, digamos, se pueda revertir de alguna manera haciendo, digamos, justamente acercándose qué lenguaje, cómo se puede encantar a la juventud, a los niños, qué función tienen los padres para hacerle ver a los chicuelos digamos, el futuro que pueden tener con una y con otra, el interés que ellos tienen en el momento o el aprender, digamos, el hacer algo de la tierra. No sé, de todos modos, yo quería quizás salirme un poquito del tema y hablar justamente del tema forestal, que es mi tema, y de la silvicultura que estamos haciendo y que estamos difundiendo, y la importancia, digamos, que si bien hay entre nosotros y el mismo centro va a trabajar con grupos de personas en la parte agrícola, también va a estar la parte forestal, y no debemos olvidarnos que en nuestra región tenemos no miles, sino que cientos de miles de hectáreas de bosque nativo que están, yo diría, abandonadas a su suerte, y son hectáreas potencialmente productivas, y eso es justamente, digamos, la tarea nuestra que nos hemos propuesto. Hemos dicho, nosotros tenemos que apoyar el trabajo de desarrollar y de incorporar esas cientos de miles de hectáreas de bosque nativo al desarrollo regional, que sean un motor para el desarrollo regional. Y ahí uno también puede decir, sí, los bosques en su forma, y esa es la silvicultura por silva, que se basa en tres columnas, y dice para nosotros la parte productiva, forestal maderera, la parte social y la parte ambiental. Las tres son tremendamente importantes y hay que tenerlas siempre presentes en cada decisión que se toma, en cada manejo. Y eso es la forma en que es una forma actual y moderna de manejar los bosques. Ahora, sí, digamos, ¿quién la hace en Chile? La hace poquísima gente, pero para allá tenemos que ir. Nosotros, ahora no es que nosotros en estos bosques hay grandes extensiones de bosque o que están encerrados por estas grandes plantaciones monoespecíficas de las grandes empresas, o que están en la cordillera, están lejos, y donde efectivamente hay muy poca gente, muy poca población. Entonces la función social
de los bosques es diferente a un Chiloé donde hay cultivos y hay pequeños campos y parcelas donde se está haciendo una cosa muy intensiva en mano de obra y que la están haciendo los propietarios. Pero también nosotros, digamos, estamos muy preocupados de esa onda de despoblar los campos que hubo aquí hace algunos años y que ha hecho que los campos están despoblados, los cerros, digamos, los campos forestales. Y eso, digamos, revertirlo es muy, muy difícil. Ahora, la silvicultura prosilva, ¿qué es lo que pretende? Es decir, si nosotros tenemos bosques templados donde está presente el laurel, el lingue, la tepa, el olivillo, el rol, el raulí, el coihue, el qué sé yo, las especies, nosotros tenemos que ver lo que los sitios permiten y eso es lo que nosotros pretendemos, digamos, de que los bosques más o menos con esas especies vuelvan a ser productivos y vuelvan a ser valiosos. Y esa es la silvicultura, y eso lo que se quiere es que se regenere el tesoro, que se haga no talas razas, sino que cortas, digamos, en cubiertas permanentes, métodos de cosecha y de regeneración, y eso a su vez también complica las cosas cuando uno dice yo quiero silvopastoreo. El silvopastoreo que nos mostró Seo Venegas se puede hacer y se hace en muchas partes del mundo, pero ahí no hay que esperar un gran valor en lo que es la madera. Puede ser un poco biomasa, un poco, qué sé yo, no sé, pues, si chip o lo que quiera hacer, pero uno tiene que pensar que nuestro país necesita de las especies tradicionales, de las especies también. De repente alguien va a querer hacerse una cómoda de raulí o de lingue o de qué sé yo, y nosotros tenemos que preocuparnos que estas especies estén presentes, se puedan regenerar, y eso no funciona con una densidad de ganado dentro de los bosques. Y ese es el problema de la pequeña propiedad del campesino forestal, que tiene muchas veces un campito, tiene 50 hectáreas, tiene 20 de bosque, y para él es importante poder mantener su ganado ahí, ¿ya? Y en ese momento él no va a tener regeneración del lingue, no va a tener regeneración del laurel, se lo van a comer todos los animales, al final va a tener unos renovables puros que son tan ambientales como el pino radiata o como el eucalipto. Entonces, digamos, nosotros tenemos que ver un poco cómo se puede combinar esas cosas. Nosotros al campesino no le podemos decir, oiga, campesino, usted no puede tener sus animales en el bosque porque eso lo prohíbe la ley o qué sé yo. Y eso no funciona, él está acostumbrado a eso, pero tenemos que entender que también ahí no vamos a tener un bosque valioso ni una asociación sana, digamos, un sistema ecológico sano en que están todas las especies que participan y que crece sano cuando están todas las especies. Entonces tenemos que tenerlo claro. Y en un fondo un poco más grande uno podría decir estas 30 hectáreas aquí, vamos a hacer un cerco y aquí hagamos silvopastoreo. Si queremos tener una silvicultura y queremos tener bosques valiosos y bosques estables frente a plagas y frente a cosas, no podemos tener una densidad de animales grande. ¿Y cómo lo hacen? Y aquí, para terminar, el animal vacuno, por ejemplo, se ramonea de una forma totalmente selectiva. Cuando hay vacunos dentro de un bosque, va a sobrevivir el espino negro, el canelo, y van a salir los rebrotes del roble, y se terminó la diversidad biológica, y no hay más. Entonces uno se da cuenta, ese no puede ser un bosque sano, está todo pisoteado, con heridas en los árboles y todo. Y eso, digamos, es parte del sistema. Tiene que ser un sistema bastante completo en que, además de todas las especies vegetales, están los hongos, están los insectos, están las aves y todo funciona. Y funciona durante 1000, 5000, 10.000 años, están sanos los bosques, hasta que llega esa intervención y pone todo, digamos, ¿cómo se llama? Se pierde esa estabilidad de las formaciones naturales. Y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Perdón? Es un poco, digamos, el tema de nosotros de Aprobosque. Y para quizás dimensionar un poquito, nosotros, Aprobosque es nuestra asociación de propietarios de bosque nativo, que entre tanto tiene 30 miembros y que fue creada en el año 2010 y que entre todos hay fondos que van de 50 hectáreas, 100, 500 y hasta algunos que tienen varias miles de hectáreas.
de socios y tenemos, no sé, 30.000 hectáreas de bosques entre productivos y potencialmente productivos, pero necesitamos, Chile necesita que se trabajen 10 veces más. Eso. Gracias. A propósito de la intervención de Daniel, de Beatriz y Herbert ahora, justamente comenzamos con Herbert, el conocimiento que tiene acumulado acá sobre la silvicultura de los bosques, claro, es un conocimiento que no necesariamente está utilizándose, o si está siendo utilizado en pocas personas. Entonces pensaba cómo relacionar esta conversa, ¿no?, de cómo un liceo, ¿no?, puede tener un relacionamiento con no solamente este centro, sino también con personas que ya han hecho un proceso de conocimiento, en este caso este tipo de silvicultura, que pueda como presentarse como una oportunidad, como decía, de cómo formamos a los jóvenes con este tipo de conocimientos que están que se pueden, digamos, poner disponibles. No sé cómo lo ven ustedes, cómo puede ser una estrategia a propósito del paisaje que están haciendo capacitación. Sí, gracias. Mira, hay una reflexión que a mí me surge un poco de la conversa, lo que plantea Herbert y cómo seguimos de alguna manera a veces anclados en formas de ver el mundo que son de alguna manera compartimentadas, sectorializadas. Es decir, todavía hablamos del liceo forestal o el liceo agrícola o el científico humanista y seguimos sectorizando el conocimiento cuando en realidad en la práctica el conocimiento tiene que estar integrado. O sea, ¿por qué negarle a un niño de campo la posibilidad de aprender sobre artes y literatura? ¿Por qué negarle a un niño urbano, a pesar de que tenga interés en estudiar filosofía, ciertos conocimientos básicos de ecología, de bosque, de manejo? O sea, yo creo que tenemos que buscar maneras distintas de ver la realidad. Y un poco la perspectiva agroecológica lo que implica es eso. Es decir, en un predio, en la realidad de un predio, en la región de los ríos, hay una integración de la ganadería, de la agricultura, de la silvicultura, de la economía, de la parte social, de la parte política, y no podemos separar en un predio todos esos ámbitos porque la realidad de ese predio es compleja y tiene esa multiplicidad. Y justamente cuando lo vemos integralmente, un poco el enfoque del paisaje, lo que estamos trabajando es desde la lógica del ordenamiento territorial a múltiples escalas. Cuando vamos a un predio y conversamos con la familia y vemos cuáles son sus necesidades de leña, ¿ya?, qué recurso forestal tiene, cómo se puede administrar de la mejor manera para satisfacer y garantizar el suministro de leña en el largo plazo, ¿ya?, de leña o de otros productos forestales. Pero también qué superficie de pradera tiene, cuántos animales tiene, en qué situación está el suelo, cómo se puede mejorar ese suelo para optimizar la producción ganadera, ¿ya?, a la vez que también se está conservando el bosque. Pero también qué superficie tiene de huerta o de cultivo, qué es lo que necesita para su alimentación básica y cómo se puede garantizar, porque en un predio bien ordenado se pueden, a lo mejor depende, hay realidades diferentes, pero la idea es optimizar y que la familia pueda desarrollar justamente ese buen vivir en ese predio con los recursos que tiene y garantizando su continuidad. Cuando hablamos de conservación no hablamos solamente de la conservación biológica, de la biodiversidad, hablamos de conservar los suelos, hablamos de conservar el agua, hablamos de conservar la cultura, hablamos de mantener un sistema dinámico, resiliente, con capacidad de adaptación y pensando que además estamos en un proceso de cambio global que ni siquiera sabemos dónde va a terminar o cómo va a ser, digamos, en 10 o 15 o 20 años más el clima o los procesos naturales. Entonces, en ese sentido, la lógica sectorialista de dividir en fracciones ya no nos ha funcionado. O sea, si probablemente hemos llegado a una situación de crisis es porque estamos constantemente dividiendo una realidad que es compleja y que es integral en sectores y viendo o solo la parte forestal, o solo la parte agrícola, o solo la parte económica, cuando en realidad para lograr el buen vivir tenemos que verlo de una manera integradamente. Y en la educación, bueno, el gran desafío es justamente ese, cómo lograr reformar la educación, transformar. Yo creo que ya no podemos hablar de reforma, tenemos que hablar de una transformación de la educación para lograr que la gente sea feliz. En la medida que la gente sea feliz en su realidad, se va a mantener en ese lugar, no va a buscar otro lugar, digamos, la receta mágica de la felicidad de irse a una ciudad a buscar algo que a lo mejor no va a encontrar. Antes nada más recordar, estamos
pendiente de la encuestita esta, del cuestionario, para que no se nos olvide. Sí, Raúl Quinteros, trabajo en la política agropecuaria dentro del Centro de Innovación, Gestión y Transferencia. Y vuelvo al punto del focal de la conversación, que en el fondo cómo es que se genera la vinculación de la sociedad civil o los grupos de interés, digamos, en materia productiva, agropecuaria. Cómo se hace parte de la construcción de las iniciativas de investigación que van a concurrir allí dentro de este centro. Entonces, un poco tomando este concepto que decía nuestro amigo Derset, este tema, cómo es que se bajan las barreras, ¿no es cierto?, de conflicto, lo decía, ¿no es cierto?, con la institucionalidad pública muchas veces, para poder entrar en un proceso de diálogo constructivo. Entonces, aquí Jorge nos ha planteado el gran desafío de sumar 3 grandes sectores productivos, sumar una cantidad muy diversa de actores, dentro de eso el mundo mapuche, que está claramente también relevado, digamos, en este diseño. Entonces, en el fondo, puedo decir que cada uno pudiera a lo mejor referirse a cómo es que efectivamente se pueden ejercer bajar las barreras técnico-político, de diálogo, formas de diálogo, para que efectivamente se conforme, digamos, una mesa que permita, lo dije también, hacer una cogeneración de la investigación. Investigación, acción participativa, donde involucremos también a las comunidades aledañas. Hablaba en la mañana alguien sobre la municipalidad de Marfil, cómo se incorpora activamente la municipalidad también. Entonces, un poco eso, o sea, cómo efectivamente generamos bajar estas barreras de conflictos que pueden existir con la institucionalidad pública para efectivamente sentarse a la mesa y poder construir. ¿Está difícil la pregunta? Mira, yo quiero ser un poco transgresor. Yo me he especializado un poco en romper este tipo de esquemas. Cuando hablamos de territorio, ¿ya? Hablamos de un territorio del cual nos sentimos parte, ¿ya? La ciencia en general se ha desarrollado con una lógica de mirar desde afuera, un observador imparcial, objetivo, que describe una realidad de la cual no forma parte, ¿ya? Y interviene en esa realidad, hace modelos predictivos, pero yo después cierro, me voy a mi casa, ¿ya? Y el modelo se queda ahí. Cuando intervenimos en un territorio es porque somos parte de ese territorio. Y ser parte de ese territorio implica tener una relación personal con los habitantes de ese territorio, ¿ya? El modelo del investigador que cumple de hasta las 5 de la tarde y después se va para la casa, ¿ya? Difícilmente va a lograr generar una interacción con las personas que viven en ese territorio. El investigador tiene que ser parte de ese territorio, lo que implica desarrollar relaciones sociales y relaciones personales, ¿ya? Que sean de crecimiento, de confianza y que permita generar, acuerdos, ¿ya? Yo, desde ese punto de vista, yo confío que efectivamente los modelos institucionales permiten poner normas claras, de alguna manera formalizar acuerdos, pero mientras no hay sintonía, no hay feeling, no hay confianzas personales, difícilmente se va a lograr avanzar, ¿ya? Y quizá por ahí un poco yo pienso que la gran oportunidad que tenemos es que este centro regional realmente sea regional y de un territorio donde los investigadores que estén en ese territorio, el director o quien lo presida, ¿ya? Sea parte de ese territorio y nos podemos ver las caras más allá de una relación institucional, que efectivamente haya una relación de confianza y que de alguna manera los campesinos o los productores vean a los investigadores como un vecino, como alguien con el que comparten un territorio y del que comparten problemas y también soluciones. ¿Damos la palabra? ¿Quién va a apoyar? Sí, solo un comentario breve. Ese concepto de lo que tú dices, en algunos países lo llaman comunidad de desarrollo, que tiene que ver como cuánto alguien que está planteando temas de desarrollo se siente parte, no solamente del iluminado que tiene la solución para ese otro que necesita, sino que esa solución lo involucra porque también va a mejorar las condiciones propias del desarrollo futuro de él, de su familia, de su entorno. Yo creo que ese cambio, que es un cambio cultural, es súper importante porque al final, ¿cuál es el compromiso que yo tengo con un territorio? Es cuando yo habito y cuando las decisiones que se toman sobre ese territorio me tocan a mí también. Y en general, a todos
nos tocan permanentemente las decisiones que se van tomando sobre los territorios, y eso es una cuestión de la que no podemos escapar. Entonces claramente hay un divorcio muy grande entre el investigador con horario determinado, que después piensa que nada de eso le llegó como efecto de sus propias decisiones a su vida normal. Y yo creo que ahí hay un gran desafío que tiene que ver también con la biología de la comunicación, es decir, cómo desarrollamos la capacidad de escuchar antes de siempre estar hablando, pensando en lo que yo digo, sin detenerme a escuchar con propiedad al otro. O sea, si yo quiero entender y bajar las tensiones, como tú preguntabas, lo primero que tengo que hacer es quedarme un poco callado. Es decir, ser capaz de escuchar lo que el otro está planteando, pero esa escucha desarrollada, así consciente. Y muchas veces uno ve que hay un diálogo institucional o de personas o de comunidades que es muy fragmentado, donde alguien habla y uno se da cuenta que nadie está escuchando, que solamente está esperando la oportunidad para hablar su propio discurso. Y creo que ahí hay una cuestión que se escapa de la política, que se escapa del ámbito de las decisiones institucionales, entra más en un tema que tiene que ver con la vocación. Y claramente cuando la pregunta que hacías tú sobre qué rol pueden jugar estos espacios técnicos, es un rol fundamental, pero tienen que modificar toda la estructura. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que puede hacer un centro en relación con un colegio técnico? Es proponer un espacio de diálogo súper fuerte y decir, en esta región no se puede avanzar en la formación de jóvenes si no hay una transformación de los liceos técnicos en contenido, en capacidades, en expansión de las capacidades de la gente que hace docencia allí. Y eso es un desafío ya grande, no es solamente una decisión cosmética de decir, mira, yo cambio un par de cosas en esta dirección. Y como ya habla bastante, no quiero hablar más, pero quiero decir solo un detalle, que lo que planteó el profesor de silvicultura, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Lo que yo estaba planteando es cómo uno hace para que los sectores de ganadería entren en una situación de manejo mucho más adecuado y armónico. Nunca se ha planteado, por lo menos desde el punto de vista nuestro, ganaderías en bosque. O sea, eso no... estoy absolutamente de acuerdo que el bosque hay que preservarlo y manejarlo y hacerlo rentable y hacerlo económicamente viable como bosque. El tema es que tenemos grandes áreas de ganadería que han sido despobladas y están en una simplificación ecológica que hace imposible mantenerlas con un costo razonable. Entonces uno dice, bueno, volvamos unos pasos atrás y hagamos agroforestería o silvopastorales intensivos para modificar esa condición que está en el extremo de la simplificación, que hace que sean absolutamente inestables, agroecosistemas donde requieren grandes cantidades de energía para poder mantenerlos en ese estado. Es un concepto ecológico que tiene que ver con la sucesión, y uno dice, bueno, volvamos un poquito atrás y veamos cómo podemos hacer para manejarlo de una manera distinta, con una lógica que nos ayude a mantenerlo de una mejor manera. Pero creo que de nuevo estamos frente al desafío de cómo combinamos todos los recursos que hay en una matriz que respete la naturalidad y la naturaleza de cada espacio productivo. Y creo que esa cosa, este centro tiene lamentablemente, tengo que decirlo, la obligación de pensarlo, conceptualizarlo, ponerlo dentro como una fuerza que haga que el que se adjudique esta propuesta no pueda sino implementarla de una manera distinta. Porque si no, vamos, como decía adelante, vamos a hacer más de lo mismo y con los mismos de nuevo. Bueno, mi nombre es Luis Torres, soy ingeniero agrónomo de la Política de Desarrollo Silvoagropecuario de la Secretaría de Agricultura, y mi reflexión va por lo siguiente. En este centro que estamos perfilando, estamos soñando, y que nos motiva a muchos, digamos, cómo puede ser. Quiero tocar un tema que han sacado ustedes acá. Cómo llegar a la síntesis del conocimiento científico que está hoy día en universidades y en centros de investigación con la experiencia. Nosotros estamos trabajando con un grupo de agricultores, en este momento son alrededor de 80 agricultores medianos, productores de papa, que tienen superficie entre 10 y 100 hectáreas, por lo tanto estamos hablando alrededor de 1000 hectáreas de papa.
esos productores requieren 3.000 toneladas de semilla que no hay en la región. Entonces el centro forzosamente, ese tema que es la gran brecha de la producción de papas hoy día, que es uno de los productos más rentables que hay en la región y de más alta potencialidad, porque los productores medianos hoy día están produciendo 40 toneladas por hectárea, en circunstancias que el rendimiento promedio de la región es de 26 toneladas por hectárea. Vamos a llegar al tema de cómo producir la semilla. Ahora, si el centro hace de incentivar esta producción de semillas, ojalá pueda ser diferente a como se ha hecho antes y que fracasó en cierto modo, porque línea para producir una semilla que entrega a los productores tiene que trabajar 7 años en investigación. La papa que recibe el productor viene de 7 años de trabajo y de investigación de línea. Por supuesto que con una cantidad de recursos impresionante del Estado. Y eso se cortó en algún momento. Las causas no las podemos analizar, no es el momento, pero se cortó. Y la disponibilidad de semilla hoy día en la región, en nuestra región de Los Ríos, de semilla certificada es prácticamente cero o muy pequeña, y los productores tienen que recurrir a su semilla propia con lo que implica que la potencialidad productiva no llega más allá cuando podrían llegar más allá. Entonces yo pienso que aquí vamos a tener que forzosamente llegar a nuevas formas de producción. Y ojalá que el centro pueda motivar esto, pueda ser de centro de producción de tecnología, pero que a la vez esta semilla y este material genético pueda ser trabajado entre los productores, organizaciones de productores, para que realmente tenga continuidad. Porque si no se corta en algún momento, si le falta plata a línea, terminó el proceso de trabajo. Entonces, pero si lo tienen los productores, naturalmente la posibilidad de ser mayor. Y al entregarle, al compartir tecnología, no entregar, compartir, porque el tema del desarrollo tecnológico es un diálogo permanente entre el científico, el extensionista, el productor, la organización de productores. O sea, no es lo mismo que esto lo haga un productor por su cuenta, que lo haga un grupo de productores o lo haga una comunidad indígena. Yo creo que eso va por el lado de lo que estamos conversando. Cómo articulamos elementos en el territorio y cómo les damos una mirada diferente. No es una pregunta, pero es una reflexión. No sé si alguno me puede ayudar a completar esta reflexión, ¿no? o desecharla, o cambiarla, o posponerla. Muchas gracias. Mari Ocuché, Cheta Francisco Caquilpani Cuante Piñén, Tubul, Panguipuye. Un par de cosas que quisiera plantear. En primer lugar, digamos, saludar en la realización de esta reunión, porque me parece que los temas que se están conversando son temas que afortunadamente nos preocupa a la gente que estamos acá. Y eso es un avance importante. Uno lo compara en relación a años anteriores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que aquí estamos planteando, lo que aquí se está conversando, objetivamente significan producir transformaciones tremendas. Y eso tiene que ser así. Y no puede ser de otra manera. Porque digo, afortunadamente estamos conscientes de los temas que nos vienen, calentamiento global. Y eso significa transformar las cosas de cómo se han ido haciendo. Y en ese plano, yo planteo, por ejemplo, desde el punto de vista nuestro, mapuche. Esta es una región
donde convivimos dos pueblos, dos culturas. Somos una región binacional. Y ese es un tema que tiene que estar así, pero ahí, en primera línea. Por varias razones. Una es que objetivamente, digamos, nosotros llevamos un par de miles de años acá, ¿no? Y el Estado aquí lleva un poco más de 100 años, 130 y tantos años. O sea, uno se tiene que preguntar, un pueblo que ha vivido miles de años, tiene que poner en la balanza eso. Por lo tanto, ahí hay conocimiento, hay sabiduría, hay ciencia. Y nosotros desde nuestras organizaciones estamos diciendo, sí, exactamente somos eso. Y desde el Parlamento de Coscós, la gente que estamos ahí, hemos reflexionado, hemos apostado a cosas desde nosotros. Pensadas por nosotros, hechas por nosotros y proyectadas por nosotros. Y en ese sentido nosotros decimos y venimos diciendo, y vamos a seguir diciendo, que nosotros no queremos que el Estado nos dé una mano, más bien que nos saque la mano. Porque hasta el momento han sido nada más que políticas asistencialistas, integracionistas, siempre nos han hablado de la integración, sino que el Estado nos tiene que facilitar los medios para hacer las cosas nosotros. ¿Ya? Y esa es nuestra apuesta como Parlamento. Entonces yo creo que eso es tremendamente importante porque objetivamente hay conocimiento. Cuando estamos hablando de la política silvo-agropecuaria, nosotros tenemos experiencia en el territorio, hermanos que han sembrado papa. Me acuerdo de Gabriel Lefinao en Coihueco, un papal estupendo, pero cuando fue a cosechar papa no encontró papa. Tenía cualquier cantidad de flores, todo, pero era una semilla transgénica que se lo llevaron certificada desde el INDAP. Entonces, ahí hay una situación. Ahora, lo que nosotros decimos es que objetivamente, desde el mundo mapuche, nosotros venimos recuperando nuestras semillas, venimos recuperando nuestro conocimiento, venimos planteando, digamos, la soberanía alimentaria, pero la soberanía alimentaria pasa necesariamente por la recuperación de nuestras semillas. Y el uso de eso, la masificación del uso de nuestras semillas. Y eso, digamos, la política silvo-agropecuaria lo debe asumir así. O sea, porque para nosotros ya todo lo que es fertilizante, todo lo que es químico, todo eso certificado no nos sirve, no nos sirve. Porque la semilla nuestra tiene que ver con la cultura, tiene que ver con un montón de valores que tenemos nosotros. Y eso, digamos, necesariamente se tiene que difundir, se tiene que conocer, se tiene que difundir, se tiene que hacer. ¿Ya? Y ahí hay conocimiento, y nosotros estamos dispuestos a eso. O sea, creo que desde las organizaciones, desde el Parlamento, estamos trabajando y vamos a seguir en eso. Otro tema que plantea, me parecía súper interesante lo que plantea el profesor. Uno siempre ha escuchado, digamos, de que el bosque siempre se ha mirado con una mirada de explotarlo. Él nombraba como 3 áreas o 3 líneas, digamos, dentro del bosque. A eso nosotros le agregamos más. Aparte de que la madera nos sirve para venderla, te fijas, a eso nosotros le agregamos, por ejemplo, los bosques, ¿qué cantidad de alimentos nos proveen? Una enormidad de alimentos naturales. Hoy día está de moda, por ejemplo, los hongos. Son alimentos que por miles de años nosotros los hemos consumido. Hoy día, los frutos del bosque. El bosque nos provee, pero una cantidad enorme de alimentos. Por lo tanto, a lo que él decía nosotros, bueno, alimentos nos provee el bosque. Desde el punto de vista cultural, para nosotros es triste, por ejemplo, cuando los bosques se talan y nosotros, el bosque para nosotros es espiritual, porque ahí están los ñen mahuida. Están ahí. Por lo tanto, el bosque tiene una relación espiritual con nosotros. Y lo planteo porque, por lo que decían al comienzo, aquí somos una región binacional, vivimos 2 culturas, ¿ya? 2 naciones. Entonces, y aquí estamos poniendo los temas que son distintos y que no se conocen, que no se saben o que no se valoran. Entonces, seguro, digamos, cuando estamos hablando del tema del bosque, no estamos hablando de eso. Y yo comparto plenamente con lo que se decía en ese sentido y le agrego más, porque objetivamente uno tiene claro, digamos, yo creo que estas grandes plantaciones de pino y eucalipto que nos han invadido, en algún momento la van a tener que sacar. Y van a tener que seguramente subsidiar, ojalá que así no sea,
para volver a replantar el bosque nativo. Y lo digo porque en la comuna de Lumaco la gente o quemó los bosques o los taló. Porque en Lumaco el año 85, el año 1985 el agua se acabó. Y ahora ya no quedaba agua. Pero si ustedes van a ver ahí, se recuperó el bosque y se recuperó el bosque. La gente hoy día tiene agua. Después de que la municipalidad le daba semanalmente la cantidad de agua. Y eso está demostrado ahí. ¿Ya? Entonces, va a tener que ser necesariamente así dentro de este calentamiento global. Hoy día yo hablo del desierto verde. Porque eso es. Las plantaciones forestales son desierto verde. Y que después de 50 años de la segunda o la tercera ya no va a dar más. Ni pino ni eucalipto. Eso. Muchas gracias. En honor a los tiempos, yo creo que podríamos ir cerrando tal vez alguna última pregunta, pero más que eso yo... Perfecto. Yo igual me quería sumar a las palabras de compañero asiento acá. Respecto a la oportunidad de estar dialogando, yo creo que ese va a ser el gran problema tal vez de un centro innovador, que en su génesis va a tener que ser innovador también, porque va a tener que tener la mirada desde la comunidad, y para atraer la opinión de la comunidad va a tener que dialogar mucho. Y por lo tanto, yo creo que estas instancias van a tener que repetirse constantemente en la búsqueda del conocimiento desde las comunidades. Especialmente lo que señala de las comunidades mapuche, huilliche, donde la experiencia que tienen ellos en el diálogo justamente es lo que hay que aprovechar. Mucho se ha estereotipado de las comunidades, pero en realidad una de las características importantes que tiene el diálogo. Y yo creo que ese sería como un punto crítico en el tema de que si el centro va a tratar de rescatar el conocimiento, va a tener que hacer un diálogo permanente. Y nosotros estructuralmente, en general, estamos preparados para que eso no ocurra. Por lo tanto, yo creo que ese es un punto crítico a trabajar. Gracias. Gracias a ti. Por último, pedirles que nos dejen las encuestas, particularmente la de modelo de vinculación. Va a ser muy bien visto que llegue a manos de Jorge Balboa. Muchas gracias por la participación y bueno, mañana nosotros tenemos un seminario que es de convocatoria abierta, así que si alguno se anima y viene, desde las 9 hasta la 1 de la tarde. ¿Okay? Muchas gracias a todos ustedes y un aplauso para